Están en sintonía con nosotros. Que Dios le bendiga de manera especial. Hoy tenemos un contenido totalmente diferente. Saludo especial ante que todo a nuestro pastor Juan Diego Morales, nuestra pastora Evelyn Carpio y nuestro pastor cobertura Carlos Vicente Barranco. Está contigo tu hermano y tu amigo como cada jueves, alegrando tus tardes, avivando tu día, avivando tu vida, tu espíritu. Este servidor, Yendri Román. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Pero hoy es uno de esos jueves donde la gracia del Padre nos inunda, donde el intelecto del Padre cae sobre nosotros. Porque hoy está con nosotros nada más y nada menos que, como siempre nos acompaña por esta vía, nuestro hermano y amigo Carlos Valera. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Para mí siempre un grato placer estar por acá y ser parte de este espacio donde Dios en su infinita misericordia nos permite disertar la palabra aquí, cosa que es de grato placer. Así que muchas gracias a ti que cada jueves que me permites estar aquí, y también a la audiencia que nos sintoniza a través de estas ondas hercianas. Aleluya, bueno, qué gloria. Gracias por estar con nosotros. Hoy yo sé que es un día diferente. Cuéntame, ¿qué vamos a impartir hoy? ¿Qué tenemos para compartir de parte de Dios? Mira, cuando yo estudié hace mucho. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Derecho. Ajá. Sí. Y no había izquierdo ahí disponible. Se fue la luz y seguí por el CPN, ¿eh? Sí, siempre la gente estudia Derecho, pero lo ejerce a veces por la izquierda. Ah, eso sí, el Señor sí. Con ellos, ¿no? Sí, entonces, mira, en el tiempo que yo estudié, había una materia que se llamaba Derecho Comparado. ¿Derecho comparado? Sí. ¿Y en qué consiste eso? Tú sabes que en el mundo hay muchísimas legislaciones y hay muchísimas corrientes jurídicas y no todas son iguales. Como por ejemplo, Estados Unidos usa un derecho de costumbre que nació con su sociedad, nosotros no. ¿Un derecho de qué? De costumbre. O sea, se llama así en inglés common law, porque a medida que la sociedad fue desarrollándose y creciendo, y las incidencias que se iban generando conforme ese desarrollo, iban creciendo leyes y normativas para la regulación social. Por eso es que, como su nombre, derecho de costumbre, según las costumbres iban aplicando. Que van generando los pueblos. Exactamente, porque contrario a lo que se piensa cuando yo digo, o sea, a veces oigo que la gente dice, una ley preventiva. Digo yo, bueno, pues si una ley para prevenir, habría que darle a los policías, a los jueces y fiscales bolas de cristal, para que ellos vean a futuro lo que va a pasar y lo prevengan. La ley no es preventiva, la ley es regulativa y se impone a todos aquellos que cometan un hecho. Pero si no hay hecho cometido, no hay ley que se aplique. Entonces, si tú te encuentras en el marco de la legalidad, no hay forma en que la ley opere en contra tuya. O sea, lamentablemente lo que trato de decir es que la ley va un paso detrás del delito. Automáticamente se comete una infracción, entonces se activa. Se pone en función. Exactamente. O en acción la ley. Exacto. Entonces lo que activa la aplicación de la ley es la comisión de una infracción. Hasta tanto eso no pasa, no hay ley que aplicar. O sea, si tú vas manejando y tú manejas conforme a las normativas, menos de 100 en tu carril, no haces rebase temerario, no veo una razón por qué te apliquen una multa. ¿Y el hecho de yo ser consciente de la ley no me hace respetarla? Es que por lo general uno sabe lo que está haciendo mal. Fíjate que... O sea, no tiene que estar escrito para yo saber que está mal hecho. No, porque hay un aspecto de conciencia, ¿me entiendes? Entonces, obviamente que en la ley hay un sentido moral que aplica, que donde no te están viendo tú le das para allá. Eso es el sentido moral. Ese es el sentido moral. Ahora, yo sé lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer un paralelismo con el aspecto espiritual, pero no, yo estoy entrando, viendo. Yo estoy aquí, yo soy un receptor hoy. Este hombre no me quiere dejar calentar. Hasta los piches calientes. Caliente. Pero entonces, no, o sea, básicamente tú tienes razón en eso que tú resaltas, porque que en el aspecto cristiano,
tú no tienes que esperar que nadie te diga. Se supone que tú tienes que andar en lo tuyo siempre, porque Dios en su omnipresencia está pendiente. Y ahí nota el punto de la moral que hablábamos, de la ley terrenal. Exacto. La conciencia moral. No, porque así, ahí no aplica. bueno, cuando tú aplicas la ley según la Biblia, esa ley te dice que el principio de toda sabiduría, o de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, si tú andas en temor, no como que un Dios que se impone que te va a entrar con un bate, sino como un Dios que tú no quieres ir respetar. Entonces tú temes a fracturar esa relación que tú tienes con Dios. Y si tú agradeces... El respeto más bien. Exactamente. Qué miedo. Exacto. O sea, eso son cuestiones ya de la gramática que hay que interpretar según el uso que se le está dando. Y cuando vamos, por ejemplo, al origen de la palabra temor, cuando habla en la Biblia, si te vas al origen de la palabra hebreo, lo que hace referencia es a un respeto, a una autoridad superior. Un respeto preponderante, más importante, o sea, más alto. Entonces, decía que en la universidad existe esa materia de derecho comparado, que compara legislación. Nosotros, por ejemplo, como república, tenemos una adaptación del código francés. Un copy-paste, como le llaman. No, una adaptación. Una adaptación. Entonces, eso de cierto modo también complica un poco. Okay. Porque cada pueblo tiene una idiosincrasia muy particular. Como hablabas ahorita de las costumbres, el common ley, el common law. Entonces, así, por ejemplo, nosotros andamos buscando a veces leyes por retazo y adaptándolas. En otros lugares para adaptarla a una realidad que posiblemente no tenga nada que ver, porque tú ves lo que hace otro que le funciona y tú dices, pero déjame implementar eso en mi país, pero tú tienes que también analizar la idiosincrasia. El comportamiento, claro, la cultura social, que es diferente. Pero si tú te fijas, eso no está tan lejos de ser difícil de entender. Si tú te mueves por las regiones del país, tú te das cuenta que cada zona tiene una forma, tiene comida, tiene actitudes diferentes, inclusive dentro del mismo país, que eso es lo que se le llama idiosincrasia, o sea, son culturas particulares dentro de una cultura general. ¿Me entiendes? Entonces, basado en ese aspecto, entonces quisimos montar un chin en la ola. Entonces ahora, hoy vamos a dar una clase de derecho comparado. No, nada que ver. No deja de ser una clase, ¿eh? No. Derecho comparado, vamos a decir si yo capté bien, ¿no? Derecho comparado, las leyes hoy actuales. Exacto. Con la Biblia. Más o menos. Su antítesis. Vamos a estar claros en algo, porque yo no quiero como poner a competir una cosa con la otra, porque ni siquiera cabe. No, es más bien como verlo en retrospectiva. Yo veo Exacto. que hay aquí, veo que hay allá, y veo cómo la ley del Señor puede aplicarse y cómo puede haber una antítesis en la ley terrenal. Lo que pasa es que surten algunas discrepancias. Exactamente. Entonces, no necesariamente las cosas que son legales, que estamos llamados a respetar. En el common law. O no, en nuestra ley, en nuestra legislación. En nuestra legislación, no necesariamente cosas que son realmente legales, que están plasmadas ahí. Nosotros como cristianos, en un aspecto de ejercicio, deberíamos darle aquí. Entonces, ¿qué yo hago cuando la palabra me dice someteos pues a toda ley terrenal? Siempre y cuando ¿qué? Siempre. No, yo te lo digo porque hay personas que quizás no tienen el discernimiento o conocimiento y perece el pueblo por ellos. Sí, ¿Qué tiene que hacer una persona para cumplir y respetar las leyes? Mira lo que pasa, hay un sinnúmero de normativas sociales. Yo te pongo un ejemplo básico. Yo recuerdo un grupo de personas que se ponían en un pequeño parque de donde yo soy, al lado de un centro de salud público, a hacer un culto. Entonces, la ley me dice a mí, y en la Constitución plantea como la protección del núcleo familiar y considera los ruidos excesivos como una contaminación, porque altera el orden y la paz. Así que ahí dentro tienen su propio régimen. Exactamente, entonces los hospitales no se permite en su contorno hacer ruidos excesivos debido a la naturaleza de sus funciones. O sea, tú tienes gente enferma que necesita reposo. Y de repente fue un jefe de policía de esa zona y recogió todo el equipo y eso se vio mal. Y yo dije, no, pero eso está bien, porque se está violando una ley que dice que al lado de los hospitales no se puede hacer ese tipo
de ruido. Entonces, si tú lo vas a hacer, trata de que estés tú sometido a la ley y no te encuentres tú en desobediencia. ¿Me entiendes? O sea, tú me vas entendiendo. Claro, él tiene el derecho de poner quizás su música, pero entonces pierde su derecho O sea, cuando no afecta música, el del otro. era un culto que hacían, pero un sonido muy estridente. Ok. Sí, entonces recogían todo eso y la gente digo, pero espérate, que Se ley... puede ver como un ataque a Exacto. personas que están evangelizando. Sí. Lo que pasa es que se plantean ciertos desórdenes. Entonces la gente dice, no, pero ¿qué para Dios? Sí, Cuando pero, Dios es un Dios de orden. exacto, pero espérate, hay una normativa social. Tú no vives solo. Entonces tú puedes hacer lo mismo dentro de un orden. En un lugar como ese, tú entiendes que hay una necesidad. Bueno, pues riega tratado, predica cara a cara, no tiene que ser un ruido tan grande. Tomas una sala aparte del mismo hospital si tienes la No oportunidad. era en el hospital, era en un parque. Estaba contigo, Okay. Sí, contigo al hospital. Estaba justo al lado y era muy cerca. Tú dices, para que no violes la normativa, Exacto. Busca alternativas que te permitan fluir con toda libertad. Exactamente. Sin romper ninguna ley. Sí, por ejemplo, mira, Pablo una vez se encontraba delante de alguien y profirió una palabra, como tú sabes, fuerte, quizás producto de la frustración, lo que sea. Y le dieron por la cara y le dijeron, tú no sabes que eso él es un sumo sacerdote, algo así, del Sanedrín, una cuestión así. Pablo dijo, ay, perdóname, yo no sabía, una autoridad, ay, no, lo siento. O sea, te indica a ti que nosotros tenemos que respetar esa parte, pero hay cosas que sí son legales, pero trascienden a tus valores espirituales. Yo quiero hablar de la nueva promulgación de un código penal en la República Dominicana y de aspectos muy detallados, porque yo no leí el nuevo código penal. Sí, yo no leí el código completo. O sea, yo Okay. voy a hablar de lo que se está hablando. Cientos de artículos, ¿no? Exactamente. Vamos a tomar varios puntos del código penal el que se acaba de promulgar. El que se acaba de promulgar. Que todavía no está en vigencia, pero se promulgó. Entra un año después. Sí, lo que pasa es que da un plazo porque tú sabes que se están conociendo muchísimas instancias que se están regidas por el Código Viejo. Entonces eso retrasaría un proceso. Lo que hace el legislador es que hay que esperar superar todos los procesos actuales que se están siendo sometidos bajo el antiguo código. Exactamente. Atención, todo lo que se encuentra en un interdicto, que su tiempo de espera excede la entrada en vigencia del Código Penal nuevo. Hay un problema ahí. Entonces, ¿qué pasa? Disculpa que me vaya quizás hasta por otro lado, pero una curiosidad que tengo, y ya que tenemos un experto en la materia. No. Pero, por ejemplo, si una persona comete un delito bajo el actual código, Ajá. Y cuando llega su proceso de juicio, se hace bajo, cuando ya entra en promulgación el nuevo, ¿sería juzgado con el anterior o con el nuevo? Bueno, te explico, mira, en un conflicto, o sea, en un proceso contencioso entre partes existen los incidentes y cada quien puede incidentar conforme le conviene. Entonces, obviamente que si yo te acuso y me conviene la pena del nuevo código o la forma en que se rige, yo voy a incidentar para que se suspenda la audiencia y rebobinar conforme a la legislación nueva que ya está vigente, porque la vieja está derogada. La vieja no sirve. Entonces, ¿qué imagino yo que puede pasar si ya entrando en vigencia tú tienes una imputabilidad con la ley derogada, que obviamente cuando apele cualquiera de las partes, el tribunal de apelación va a decir, bueno, pero es que te impusieron una sentencia con una ley ya derogada, entonces ya es ambigua, vamos a reenviar al tribunal donde pertenece y vamos a establecer plazos para que la cosa se alinee conforme a la ley actual, que sí está vigente porque esa está derogada. Entonces los interdictos son todas aquellas personas que se le ha conocido medidas de coerción, o sea, prisión preventiva, impedimento de salida, garantía económica, presentación periódica. Todas esas cosas son interdictos porque están en un interdicto de sus funciones civiles conforme a la pena aplicada como medida de coerción. Excelente. Entonces, ¿cómo bobinamos todo este derecho conforme a lo que tú me ibas a decir? Entonces, mira, se me ocurrió, como tú me invitas para que hablar un chin, decir, vamos a comparar. Y por ejemplo, mira, el artículo 106 del nuevo Código Penal
plantea el hecho del aborto, que es el tema más, más ruidoso del nuevo Código Penal. Sí, porque hay tres aspectos que se obviaron, que eran una famosa tres causales para tener el derecho así como casi que fuese legal el aborto. Lo que estaban tratando de despenalizar el aborto y que fuera prácticamente a voluntad de quien entendiera. Usando varias excusas legales, que es lo que yo te estoy tratando de decir, ¿me entiendes? Que esas son las tres causas que buscaba. Exactamente, protección a la madre, violación, incesto. Que se aprobó esa, la de la madre, se aprobó esa. Porque siempre ha estado. Porque, por ejemplo, la Constitución plantea la protección de la vida. Entonces, ante la inviabilidad del feto, ya que, por ejemplo, ya en un caso de fuerza mayor, la ley protege tanto a la madre como al médico, desde antes. Lo de las tres causales era... Y porque anteriormente, aunque era, digamos, ya un médico podía tomar la decisión en base a ese código que tú dices. Exacto. Pero ya que está claro, así, literalmente dice, que una persona, una mujer embarazada, en caso de que su vida esté en riesgo, tiene el derecho a aborto, ¿verdad? Obviamente. ¿No pudieran tomar esa excusa para justificar ciertos casos? Claro que sí, pero lo que pasa es que el nuevo Código Penal ahora plantea penas muy específicas para los médicos. Que si se infracciona, entonces... ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que pasa es que un hijo no solamente tiene una madre, también tiene un padre. Y que si yo inicio como padre que me asiste el derecho, una acción, porque entendí que fue una maniobra y que no era así realmente, que fue simplemente que manos oscuras. Bueno, se utilizó la excusa de que del riesgo de la vida para realmente suspender la vida de una criatura en gestación, usando esa excusa legal. Entonces, eso es lo que plantea el nuevo Código Penal, el artículo 106, de la provocación del aborto con consentimiento. Dice que tiene una pena de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos. El 107 dice que las mujeres que se provocan el aborto, una pena de 2 a 3 años de prisión y multa de 3 a 6 salarios mínimos. Profesionales de la salud es el 108, que inducen el aborto, una pena de 2 a 3 años de prisión, multa de 9 a 15 salarios mínimos. Wow. El 109, si la mujer muere durante el aborto, el profesional de la salud conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión. O sea, la cosa se complicó. ¿Tú me entiendes? Entonces el 110 dice... O sea, que ahora la cosa está clara como debió estar. Entonces. No, básicamente, de manera como interpretativa, ese código está interpretando el aborto con ciertas condiciones como homicidio. Porque te dice aquí el 110 que el aborto forzado entraña una pena de 10 a 20 años. O sea, si yo fuera la pareja de alguien y le digo, ven, tú tienes que abortar obligado, y eso se demuestra. Entonces, tú como la pareja de esa persona estaría enfrentando una prisión o una posible condena de 10 a 20 años. 10 a 20 años, imagino todos involucrados según el grado de imputabilidad. Y si hay alguna agravante. Exactamente. Entonces el 111 dice, única excepción legal, peligro de vida para la madre o feto. No penaliza si se agotan todos los recursos médicos. Entonces ahí está. Habría que entonces tener un expediente médico para que se justifique de que sí, por esta vía, si se continuaba con el embarazo, podía X o Y perder la vida. Exactamente. Entonces, mira qué es lo que pasa. O sea, y es lo que me llama la atención. Que la Biblia plantea todo lo contrario, de modo espiritual, acerca de eso. Y la gente no da tanta importancia en esa parte. Entonces la gente piensa que los hijos son producto de tu voluntad o de la mía, o que yo tengo una pareja o tengo mi esposa y me casé y ya yo decido cuándo no tener hijos, pero la Biblia me dice otra cosa a mí. ¿Me entienden? Dice en Isaías 10 del 1 al 2, dice, bueno, cita, bueno, dame un segundito. Bueno, la Biblia básicamente cita que los hijos nacen por mera voluntad de Dios, ¿me entiendes? O sea que no hay forma
en que tú decidas eso. Tú puedes decidir la acción, pero que nazcan es un atributo meramente que le asiste a Dios. Entonces, estoy tratando de buscar el fundamento bíblico. Isaías decía. Sí, Isaías 10, 1 al 2. No. Isaías 10, del 1 al 2, ¿verdad? Estamos en vivo, tranquilo. Sin presión. No, está bien. Básicamente hablaba sobre eso. Lo que pasa es que ya... Bueno, Salmo 139, perdón. 13:16 dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, eso es en Salmo 139, del 13 al 16. Habla de esta parte donde dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. Este tú se refiere a Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, mientras Dios formaba y constituía y formaba la persona, porque esto es Job hablando ahí. O sea, mientras Dios realizaba esa acción, fíjate que dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Más abajo Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Y Éxodo 21, del 22 al 23 dice, en la ley mosaica, si alguien causaba daño a una mujer embarazada y el niño moría, se consideraba como homicidio. Entonces ya tú ves cómo ese nuevo código penal se alinea a un concepto bíblico antiquísimo. Entonces ya tú ves, en el caso de las tres causales, como una corriente social quiere, a través de la ley, ir en contra de lo que plantea Dios, reservándose Dios, según la palabra, el derecho de crear a personas. Y por lo que planteas, veo que la vida se tiene en cuenta desde la concepción. Desde la concepción. Entonces, fíjate cómo en esa parte del aborto, el Código Penal se alinea con esa parte de la Biblia, porque básicamente está considerando, según las penas, el aborto un homicidio. O sea, como incurrir de manera directa. Es matar a alguien, para ponerlo en lenguaje llano. Privar de la vida. A veces hay que hablarle de manera coloquial al pueblo. Sí, privar de la vida, así, más bonito así. Y entonces, como tal, tú planteabas en el Salmo 139 y también en Jeremías 1:5, que desde antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, que vemos bíblicamente cómo Dios le da valor a la vida en la concepción. Exactamente. Desde que ya se forma el feto. O sea, lo que pasa es que lo que yo quiero resaltar básicamente, que el propósito de Dios no nace después que una mujer da a luz. No es después del nacimiento, sino desde la concepción. Desde antes de formar. Dios tiene propósito contigo. Tiene propósito con una persona. Desde que Dios piensa qué va a hacer, diseña el ser humano para ese propósito o ese fin específico. Sí, porque se lo dijo claro a Jeremías, desde antes de que te formases en el vientre. Exactamente. Entonces, pero hay otro aspecto. ¿Cuál es ese otro? En el nuevo código, que del tema de la violación. ¿Qué establece el nuevo código? ¿Y en qué artículo, si lo recuerdas? No, el artículo no lo tengo aquí a mano. Creo que no. Pero en el tema de la violación, ¿qué establece? Establece como que del tema de la violación entre parejas. Y eso es otro tema que ha generado mucho ruido. ¿Cómo así? Violación entre parejas. Bueno, explícame eso en español. Se considera violación el acto sexual no consentido entre una pareja. O sea que si yo tengo mi esposa, ajá, y digamos... ella no está de humor ese día. Ajá, pero tuvimos relación ese día. Ella puede ir a la fiscalía y demandarte. Y demandarme. O sea, a querellarse. Y entonces, ok, viene la querella. Sí. Entonces, ¿bajo qué prueba procedería el Ministerio Público?
La víctima, por la víctima, nada más. Sí, es una pregunta muy buena. En aspectos penales, diferente al aspecto civil, el testimonio sí se admite como prueba. O sea, En lo civil sí se admite, no, en lo penal se admite el testimonio como prueba. Por ejemplo, en el aspecto civil, si yo te presto dinero a ti, la ley me dice que después como de 35 pesos por ahí, tiene que ser bajo acto. Tiene que haber algo que lo rectifique, No, un contrato, algo escrito. Un acto notarial. Tiene que hacerse Okay. que plantee el monto de la deuda y los plazos y etcétera. Ahora, en aspecto penal es más abstracto porque yo puedo llevar testigos o yo puedo ser quien me querella y dar una versión y partiendo de ahí se inicia una acción legal y hasta que se da el traste con eso hay medidas en que se ¿Y no sería tu testimonio contra el niño? Sí, pero recuérdate que esas zonas son muy sensibles, entonces hay cosas que se pueden hacer para manipular un O sea que a proceso. partir de que entre en vigencia este código ya promulgado, si una mujer mañana se muere, porque gloria a Dios, el cuerpo de Cristo se comporta, digamos, un poco más diferente. Exacto. Pero entonces una mujer por ahí está con su marido. El marido ese día no le compró la blusita que quería en la tienda. No lo ponga así. No, es que estoy poniendo contextos reales que pasan dentro de nuestra sociedad, cosas que vemos día a día, ¿no? O sea que a partir de este nuevo código penal, ella puede aludir que fue violada, transgredida por su esposo, porque ella no dio el consentimiento. Exactamente, eso es lo que se plantea, básicamente. O sea que ahora hay que hablarlo, enviarse 2 notas de voz, ponerse un mensaje donde ella diga que sí. No sé. Uno no caiga chiste, pero mira, esto está peligroso. No, está un poquito delicado, pero por eso yo traje el tema. O sea, porque a veces somos cristianos y nos ponemos creativos. ¿Tú ves? Entonces, eso es una ley que yo la respeto, obviamente, porque yo no puedo ir en contra de lo que plantea la ley. Ahora bien, en mi caso como cristiano, ¿cuál es el procedimiento respecto a eso? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué establece? Entonces, la palabra me establece a mí que yo como hombre, así de manera abstracta, y vamos a parafrasearlo para no, ¿me entiendes? La palabra me establece a mí que yo debo ser sabio y que la mujer es carne de mi carne. Es un igual y que cuando tú te casas ya entonces es una sola carne. Es una sola carne, entonces ¿cómo yo me puedo violar a mí mismo? Eso yo pregunto. Entonces, por otro lado, Pablo recomienda que no os neguéis para que no entréis, para que no haya al menos que no sea mutuo acuerdo. Exacto. La negación. La negación. O sea que aquí hay una antítesis. Claro, obviamente que si yo voy donde mi esposo y ella me dice, mira, estoy cansada, me siento mal, esto y que lo otro, o sea, yo no puedo ser... Pero hay un mutuo acuerdo ahí. Exacto, yo no puedo ser un ogro, mira, yo estoy ahora en un proceso de oración, de ayuno, ¿por qué mejor no nos involucramos en eso? Pero ¿qué te digo? Esta acción no es algo como que tú consensuas naturalmente, como de que le dimos, o tú no, lo quieres, que pasa es que mira o sea, que, no hay un previo consenso, generalmente ya hay una química, hay una confianza, empieza por aquí, termina allí. Entonces, sí, pero se punto, puede aludir que no hubo... Mira, el punto que yo quiero traer a colación es que esa ley plantea presentar al ser humano como un animal. Literalmente. ¿Entiendes? Que yo llego a mi casa y entro y rompo y hago lo que yo quiera. O sea, que nos saca incluso del diseño. Y entonces, mira, la ley yo creo que no debería regular la intimidad de personas, porque eso es algo en el acuerdo mutuo de dos personas que están en una casa. Y creo que esa parte, porque es que, oye, Yendri, conforme a la ley terrenal para todo hay, porque lo que se hace mal y amerita que se sancione. ¿Me entiendes? Claro. Estoy un poquito limitado porque no quisiera decir palabras raras aquí. No utiliza términos, puede utilizar eufemismo. Exacto. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, tú no se tiene que ser tan específico para el Estado, más bien, irrumpir en la cama de dos seres humanos, un matrimonio, porque... De un matrimonio. Estamos hablando de leyes, ¿verdad? En el momento que tú firmas la acta de matrimonio, exacto, ya tú estás dando el consentimiento de que esa persona y tú tienen un vínculo, una unión, una sola carne, como establece la palabra. Porque el acto matrimonial genera patrimonios, pero también genera deberes y obligaciones.
O sea, conjunto en una relación van creciendo en cosas y aspectos que son morales, sentimentales y materiales. Que se van desempeñando en base a roles. Exactamente. Entonces, la Biblia es tan sabia acerca de ese tipo de cosas que lo que plantea es la unión, pero a un grado mayor en un matrimonio. Y fíjate que deja ese espacio, mira, a menos que no se pongan de acuerdo. Entonces, tanto al hombre como a la mujer, lo que lo insta es a ser sabio. ¿Me entiendes? Para que mira, yo oí por ahí, y eso me pareció tan bien, para decirlo llano. ¿Qué tú oíste por ahí? Que Dios desde el principio de la creación, Dios no constituyó ningún tipo de ministerio. Lo que creó fue una familia. Entonces, en la antigüedad se usaba una figura que era el patriarcado, donde básicamente cada familia fungía como su propio gobierno y tenía leyes y reglamentaciones muy particulares y que eran muy propias de ellos, como yo no quiero que tú hagas esto, no me gusta esto. Como que ellos mismos creaban su jurisdicción. El pater familia creaba él mismo sus reglas dentro de su núcleo familiar, pero ¿qué pasa? Que a medida que las sociedades crecen, las poblaciones se hacen más densas, entonces se necesita un árbitro y ese regulación. Exactamente, ese árbitro es el Estado, porque ya la interacción trasciende a tu núcleo familiar, sino que tú tienes un entorno. Ahora bien, lo que se ha visto es que a medida que ha pasado el tiempo, el Estado inclusive, en aspectos que son morales, muy privados, ha querido criar a tus hijos. Y eso lo vimos cuando el adoctrinamiento en términos de ideología de género se hizo tan exponencialmente fuerte, a un grado que ya estaban yendo a las escuelas a decirle a los niños que ellos, inherentemente de su composición androforme, podrían identificarse en la forma y en la manera que ellos sintieran, y eso no es lo que plantea la ciencia. Si querían ciencia. decir que eran una papa, eran una papa. Exactamente. Entonces se estandarizó un sinnúmero de cosas que llamaban mucho la atención a través del Estado. Entonces, o sea, usando el Estado como instrumento de regulación de lo malo, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Exactamente. Entonces, ahí es que radica esta intervención mía, como que eso de la violación en un matrimonio, eso ya trasciende a la privacidad de ellos. O sea, como en un aspecto de que eso no le incumbe al Estado. ¿Me entiendes? Porque es un entorno personal. Eso es privado, eso es muy privado. Ahora bien, ¿por qué tú, para cuidar el núcleo familiar mejor en ese código, no incluiste una sanción para la infidelidad? Hubiese sido más útil, un instrumento de mayor regulación. Exacto, porque ahí tú sostienes la unidad, incentiva la unidad. ¿Por qué tú no penalizas la infidelidad? Vamos a penalizarla. Porque eso sí puede pasar como un delito antes que... No, es peor porque atenta contra la salud, porque en la calle, cuando tú andas en la calle haciendo un tipo de acción que todos conocemos, tú no sabes a qué niveles de riesgo tú te expones, entonces tú traes eso a tu casa, entonces básicamente tú estás atentando contra mi salud. El crimen es mayor por esa vía. Claro, entonces de mi salud depende mi vida. Entonces, para que y yo de manera indirecta estaría ocasionando un daño a esa persona que tú estás protegiendo de una manera inadecuada. Entonces, mira, para que tú veas cómo incide un aspecto legislativo en un asunto que es una interacción privada, obviando cosas que son realmente importantes. ¿Me entiendes? Porque ese tema de la infidelidad, vamos a multarte o vamos a crear una resolución que plantee una afección al momento de dividir los bienes que se crearon en común, porque, ¿me entiendes? O sea, todo el que se contagia de un tipo de enfermedad y lo trae a su casa, representa un riesgo mayor para su núcleo familiar que una interacción de ese tipo. O sea, esto siembra un precedente también. Exacto. Entonces el Estado tiene la facultad de intervenir en el ámbito privado, personal de los ciudadanos. Bueno, mi hermano, básicamente el Estado está regulando inclusive en la forma en que usted intima con su esposa. Literalmente. O sea, lo que estoy diciendo. Eso es lo que está pasando. Básicamente el Estado también manda un mensaje sublime que si mira, si tu esposa está indispuesta, para que tú no caigas preso, voy a ver si tú encuentras algo por ahí. Porque mira,
tomando los precedentes que se marcan dentro de la ley, como precedente nos sirve lo del asunto de violencia de género. Exacto. Pero eso es otro término mal usado. ¿Violencia de cuál género? Sí, pero así que la gente lo conoce. Tengo que hablarle como el público conoce las cosas. No, porque eso se ha instaurado. Por ejemplo, otra palabra de moda, feminicidio. La ley dice, o violencia intrafamiliar. Bueno, ya eso es otra cosa. Vamos a colocarlo. El caso es cuando un hombre agrede a su esposa. ¿Verdad? Estoy viendo el precedente que se ha marcado. Cuando ya el Ministerio Público se destila que el Ministerio Público puede proceder con el caso sin el consentimiento de la víctima. Sí, porque era orden público. Exactamente, y que se daban situaciones donde la mujer demandaba al esposo, luego quitaba la querella y se daba el ciclo. Sí, lo que pasa es que ahí se plantea un estado emocional que a veces la víctima se acostumbra al entorno, entonces no quiere tomar acción y de ahí deriva como ya en una consecuencia mayor la muerte. Entonces el Estado dice, mira, para evitar eso, me encargo. Vamos a perseguirlo de oficio. Eso está bien. Pero entonces, ¿qué acontece? Que dentro de este tema veíamos o vemos todavía cómo mujeres aluden que fueron agredidas por un hombre sin ser cierto. Sí. Y lo único que cuando se da, en el caso de que acontece, es un supuesto certificado médico que te lo dan hasta para tú llevarlo a la universidad. No, pero hay cosas, es peor eso. Porque, por ejemplo, cuando una mujer va y se querella por temas de violencia, la citación se la dan a ella para que... Sí, pero eso es en materia, en el libro, ¿no? Pero la realidad es que cuando una mujer llega al cuartel, de una vez sale una patrulla detrás de un hombre, bajo como tú explicabas ahorita, bajo el testimonio de una posible o supuesta víctima. Sí, mira, vamos a limpiar. Lo que yo te quiero tomar es un precedente, para que luego tú me limpies. El precedente es que la mujer va y la policía actúa, se somete al hombre y ahí vemos después que te damos 5 o 6 meses de prisión. Entonces, pasaría lo mismo con este nuevo Código Penal y sobre intimar entre esposo y esposa. O sea, ¿tú crees que tomando ese precedente? ¿Tú crees que si un hombre que lo agreden no va a la fiscalía porque le da vergüenza, va a ir a la fiscalía a decir que lo violaron? No el hombre. Yo digo que la mujer puede ir porque está incómoda con el marido. Bueno, puede darse el porque caso. Si iba diciendo que él le dio golpe, ¿qué se la decía que la violó? Mira que lo que vamos a limpiar eso para no complicarnos, ¿me entiendes? Mira qué es lo que sucede. La justicia asume que por su naturaleza la mujer entraña un grado mayor de protección, porque inclusive en la contextura física de un hombre es diferente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no radica en que la simple acusación de una mujer active el cuerpo, o sea, el brazo de la ley en contra de el presunto agresor. Por lo menos. El problema no radica ahí, porque yo entiendo que si 100 mujeres se querellan contra un hombre, bueno, porque se le dé aquiescencia y se investigue. Ahora bien, concluida la investigación y demostrado que fue una acusación falsa, que ese es tu punto, ¿cuál es la consecuencia para una persona que de manera deliberada y por simplemente hacer un mal contra otra persona utiliza no solamente la ley, sino fondos públicos para que se ataque a otra persona a través de un cuerpo legal? Y eso está estipulado como un delito. Pero debe de serlo, porque tú estás acusando, o sea, tú estás dando un falso testimonio. Sería como infamia, ¿no? No, tú estás dando un falso, tú estás creando, o sea, tú estás haciendo falsas acusaciones. Difamación sería básicamente. No, difamación es otra cosa. Tú estás acusando a una persona falsamente, entonces lo que tú estás haciendo está generándole un perjuicio a la otra persona. Entonces lo enfrentaría con daños y perjuicios. De parte privada, entonces el Estado, ya como tú me hiciste mover a mí con una cosa que es mentira, yo arremeto contra ti. Entonces tú sabes que eso automáticamente genera un filtro y ya tú no te vas a poner a inventar. Tú vas a decir, espérate, si yo acuso falsamente a una persona y me descubren, yo voy a tener un problema. Entonces ahí es que está la situación. No es que una mujer... Eso en el libro, pero está bien. Yo te estoy diciendo, yo te estoy explicando lo ideal. Lo ideal, lo porque del libro. Es que yo no puedo medir qué te hicieron o qué no te hicieron, porque yo no estaba ahí.
Ahora, yo sí puedo investigar. A través de instrumentos médicos que puedan arrojar pruebas. Y hay muchísimos testimonios cuando tú vas a los barrios la gente te dice todo. ¿Me entiendes? Entonces, hay otra cosa que es el génesis de los problemas. Y la interacción entre personas que derivan en este tipo de consecuencias, las agresiones, y vemos que hay un aspecto que siempre está ligado, que es el aspecto moral. Y sabemos que hay mucha gente que tratando de beneficiarse de otra persona económicamente incurre en un tipo de acción, entonces ya cuando no hay más beneficio, de repente el amor se acaba, el otro entra en un estado de irracionalidad porque entiende que lo engañaron, entonces en vez de retirarse incurre en la violencia. Entonces yo lo que creo es que nosotros como cristianos debemos hacer un mayor trabajo en el aspecto espiritual y educar más a las personas a que se aplique ese concepto, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Yo no te voy a seguir preguntando sobre ese tema porque es muy extenso. Porque ahora me llegó otro caso a la mente. Tú sabes que el dominicano lo que hace es las uniones libres, sin papeles y sin nada. Sencillamente tú me gustas, yo te gusto. Ya tienen casi los mismos atributos de un matrimonio. Ajá, tienen los mismos atributos. Sí. Por imagínate, si se puede el problema tú y yo teniendo papeles, una mujer y yo teniendo papeles, ¿qué será entonces que no haya? Mira, esa es la situación básicamente fundamental. Es una locura. No, que hemos subyugado al compromiso a un papel y eso trasciende a eso. ¿Me entiendes? O sea, el estar casado no depende de un contrato que te une, o sea, el estar casado depende... Por ese contrato da el mutuo consentimiento. Obviamente, porque es una formalidad jurídica, pero fíjate que hay muchos que han contratado y siguen siendo infieles. No, eso lo sabemos. Entonces eso... Sabemos que la relevancia no está en el contrato per se, es un requerimiento, es bueno que se haga, no hay nada en contra de eso, inclusive es la norma. Pero lo que yo te digo es que lo que yo decido de manera moral, eso no me representa nada. O sea, mi compromiso no radica solamente en firmar un papel, porque al final del día, si es solo para eso, es solo un requisito, no es un compromiso. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que la ley, por un asunto de organización, por los aspectos materiales, no sentimentales, porque los contratos matrimoniales no rigen el amor, rigen los bienes. Porque cuando una gente decide divorciarse, que eso no está bien, la ley nos dice cuánto por ciento de amor tú te llevas y con cuánto por ciento no. ¿Qué hay? Hay una casa, vamos... ¿Qué procrearon? O sea, ¿qué patrimonio hicimos juntos? En esa unión. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son las obligaciones? Sí. ¿Me entiendes? De eso es que habla la ley. La ley habla de dinero y materiales y bienes. No estipula lo esencial. No estipula lo esencial, lo moral, el compromiso. Y entonces hay otro aspecto, y es que el compromiso, la gente lo asume en un matrimonio, como que tú estás tan enamorado todo el tiempo que tú andas eructando burbujitas, como burbujitas rosadas en forma de corazón. Y eso dura 6 meses. Y eso es enamoramiento. Entonces, si tú te casas o tú estás con una persona pensando en eso y no pensando en el compromiso, obviamente tú tienes que estar enamorado porque son un componente, ¿me entiendes? Son factores que tienen que estar en la ecuación. Pero que a veces una situación X te apaga esos sentimientos. Entonces ahí es que entra el compromiso, ahí es que entra la seriedad de lo que tú decidiste hacer, y que llegue ese momento en que a los sentimientos hay que decirle, mira, ponte para allá, tanto lo positivo como lo negativo, y vamos a actuar según el compromiso. Esa es mi esposa, ese es mi esposo, vamos a buscar la vuelta a esto, qué es lo que se necesita hacer. Yo inclusive pienso que hasta tanto tú no tengas la madurez de traer resoluciones a tus problemas matrimoniales de manera privada, usted no está listo para casarse. Si usted anda buscando opiniones por ahí, no estoy diciendo que las opiniones de gente sabia sean malas, pero cuando tú te la pasas buscando opiniones sobre problemas que se han generado entre dos personas de manera privada, y tú no tienes la capacidad de resolver esos propios problemas, como que es mejor que tú esperes. Porque no hay una capacidad de resolución del problema en medio de los dos individuos. Exactamente. Entonces, inclusive el árbitro que se vaya a elegir tiene que ser una persona que tenga esa reputación de mediador, porque hay gente que son incendiarios, mi hermano. Que haya imparcialidad. Claro, que andan con un galón de gasolina y una antorcha, se encendiendo fuego. Entonces, para no desviarnos tanto, señora, básicamente
Mi intención no es atacar a la ley, eso no impera en contra de las personas que están sujetadas a la voluntad de Cristo. Esas leyes están por allá, uno las respeta porque vive en este mundo, pero hay una ley que es superior a esa, y es la que te plantea la palabra: someteos a Dios, ¿me entiendes? Huir del pecado, ¿me entiendes? Vivir por la fe. Entonces, como esa ley es superior a toda ley, ya la otra es paje coco, ¿me entiendes? Porque ya tú estás por allá, como above and beyond, dicen los gringos. Entonces, lo que yo quiero es que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, y si queremos, con lo que aplicamos. Exactamente, y si queremos hacer un mal uso de lo legal y que nos afecte nuestra vida cristiana. Obviamente yo no estoy diciendo que ninguna mujer que esté sometida a un ambiente, o ningún hombre que esté sometido a un ambiente, no deba de hacerlo, ¿eh? Ojo con eso. Ese no es mi tema. Yo lo que estoy diciendo es que si en un matrimonio cristiano, esa interacción privada, ya en la Biblia, desde antes de toda ley, había una recomendación, y es lo que dice Pablo: traten de llegar a un acuerdo de modo tal que no se abra una brecha y que afecte el primer ministerio instituido por Dios, la institución matrimonial, la familia, lo que de ella deriva, la buena costumbre, los valores. O sea, que impere esa parte con un enfoque cristiano, ¿me entiendes? O sea, lejos de religiosidad, de conceptos bíblicos mal empleados para maltratar. Yo no estoy hablando de eso, sino que el hombre entienda que su esposa es una extensión de sí mismo, y que ese cuidado y protección que él le brinda a su pareja se lo brinda a sí mismo, y que por igual la esposa entienda que es una extensión de su esposo y por ende es ella en sí, en él mismo, y que impere el respeto, impere la comprensión y ese sinnúmero de cosas que están ahí plasmadas en la Biblia para llevarse bien, y que si los problemas surgen, que van a surgir, sean filtrados por la palabra. Y que, mira, en una pareja siempre hay un sinnúmero de cosas positivas que se pueden enarbolar para subsanar los problemas. A veces por ego nos vamos por la tangente y queremos tener la razón, y la razón no te lleva a ningún lado. Ahora, la verdad de Cristo sí te lleva a resoluciones positivas y saludables. Ese básicamente es mi enfoque en esta intervención, porque es un tema que se está sonando y sonando y sonando y sonando, y se habla. Y al final, y no se le da el enfoque exacto, que ha de darse. Y que tú tienes que estar apercibido en medio de que tú estás. ¿Me entiendes? No vaya y sea tú que por estar inventando con cosas, entonces tú estés desbaratando tu familia. ¿Me entiendes? Exactamente. Tanto al hombre como a la mujer. Concientizando al pueblo, porque el pueblo perece sin falta de conocimiento. Yo creo que es tiempo de darle la oportunidad a que la tribuna que nos escucha también pueda hacer su intervención en el día de hoy. Como decía este popular comunicador en un programa que escuchaba en mi infancia: ¿qué dice el público? 809-455-2020. 809-455-2020. Queremos escucharte a ti, qué tú piensas, tu oración, qué anhelas en este momento. 809-455-2020. Son tuyos los micrófonos. 809-455-2020. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces? Aleluya. Hoy ha sido un día extremadamente poderoso. Se han hablado temas que yo creo que el pueblo necesita escucharlo, porque me llamó algo la atención de lo último ya que tú exponías, y es que la repetición de una cosa muchas veces hace que personas de manera inconsciente interactúen o actúen a favor de eso que escucharon. Exacto. Sin tener el conocimiento de a dónde puede llevarlo. Sí. Y es algo intuitivo inclusive, porque tú ves que hay un grupo de personas corriendo en una dirección y tú corres sin saber a qué se le corre. Tú intuyes que algo está pasando. Por supervivencia. O sea que de manera intuitiva es natural que la gente tienda a irse por la constante, por la tendencia, ¿no? Exacto. Y me parece espectacular que nosotros, por gracia de Dios, podamos traer un mensaje de conciencia
a estas personas que nos sintonizan cada día y de saber de que por el hecho de que suene no necesariamente tiene que ser lo correcto, por el hecho de que esté estipulado como correcto, porque por el hecho de que esté en el marco de la ley se estipula como algo correcto. Y puede atentar contra ciertos principios, tanto morales como bíblicos. Obviamente yo no estoy llamando a nadie a irrespetar la ley. Esa no es mi intención, porque eso está ahí. Inclusive la Biblia nos insta a ser respetuosos con esa parte. Simplemente que a ser sabio y, como dijo Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces porque hay un sinnúmero de cosas que también se están planteando que son inconstitucionales del mismo código, y eso más adelante vamos a ir viendo que quizás, asumo, algunos de esos artículos son derogados porque chocan con temas constitucionales. La Constitución es una ley mayor en grado que protege derechos fundamentales. Entonces toda codificación que es menor en grado, entiéndase código penal, civil, comercial, de trabajo, todos son códigos. Si viola la Constitución, exacto, entonces lo tumba. No así, pero son sometidos, evaluados, y son o derogados o reformulados, así sucesivamente. Entonces, sí, que ya hay precedentes para ello. Exacto, pero en otros aspectos, fíjate que en la parte del divorcio es muy afine con la de la Biblia. Entonces, yo lo que quiero que se entienda es que a veces hay verdades mezcladas, ¿me entiendes? Y así también... Que confunden. Exacto, así, mira, pero de este lado es bueno, yo asumo que de este lado también. Entonces, solamente estar pendiente. Eso me parece muy bien. Pues gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí con nosotros. En este momento vamos a orar. Amén. Para despedir al pueblo de Dios. Ministro, acompáñenos en oración y que el Señor sea para cada uno de ustedes. Nosotros nos vemos en una próxima entrega de su espacio. Ministro, la oración es suya. Amante Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, bendiciendo y exaltando tu nombre, Señor, y humillado ante tu presencia, Padre, te pedimos perdón si en algo que hemos dicho, hecho o pensado te hemos faltado o fallado, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos perdones, Señor, pero también te pedimos que seas tú bendiciéndonos, que seas tú restaurándonos, que seas tú llenándonos y guiándonos, Señor. Que seas tú dándonos de toda bendición, Padre, para un beneficio y crecimiento espiritual, que tú nos ayudes a madurar, a crecer en tu voluntad y en tu propósito, Señor, y que tú nos ayudes a someternos a ti en santidad, Señor. Padre, mira a todos los que nos escuchan, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a sus necesidades y carencias, Señor, y peticiones, Padre. Evalúa cada cosa que hay en el corazón de aquellas personas que nos escuchan, que te lo piden fervientemente y con fe, y sé tú, Padre, revelándote, Padre, para que te puedan conocer. También, Señor, sé tú alcanzando a las almas que necesitan de ti, que necesitan ser transformadas, que necesitan llegar a tus pies, porque, Padre, no hay mayor milagro que venir a ti, Señor, y ser transformado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Aleluya. Nosotros nos vemos en una próxima entrega de su espacio, iniciando la